Quienes entienden la guerra son aquellos que generan paz. Nuestra psicología es al revés. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Aparentemente podemos considerar igual, pero no. La emoción, estudiamos por emoción. ¿Qué es estudiar por emoción? Estudiar por emoción es estudiar por alguien o para alguien. Cuando uno se encuentra en qué estudiar, qué carrera estudiar, si lo que estudio es realmente emoción o es ese algo que quiero. Cuando dice ese algo que quiero, está diciendo pasión, pero como que está aún confundido. Entonces vamos a ordenar esto. La emoción es ese algo que hacemos para agradar a alguien, para contentar a alguien. Emoción. La pasión es ese algo que hacemos. No le llamaremos gusto, porque no es un gusto la pasión. ¿Por qué? Porque donde hay gustos, hay disgusto. Entonces la pasión nunca puede ser gusto, tampoco es disgusto. Pasión es una energía que no conoce los gustos ni los disgustos. Es una energía que fluye y fluye y fluye. Nada lo motiva para fluir, ya está fluyendo. O sea, no necesitamos aprender la pasión, porque la pasión ya está en cada uno. Es algo original, nato. No necesitamos practicar la pasión para que haya pasión. La emoción sí, necesitamos practicar para que podamos estar en ese algo que cansa o aburre. Entonces la emoción se distingue porque esa cosa que estudiamos aburre, cansa, intoxica, atrofia. Es algo así como, haz esto para o por alguien, y si no hay ese algo o ese alguien, entonces no lo hace. Entonces, pero pasión es fuego, emoción es humo, es volátil. Estas dependen de alguien o de algo. Esto ordenará un poco su vivir, porque no es solo quiero hablar bonito cuando la mente aún no ha entendido estas cuestiones. Entonces, la pasión es anónima, la emoción no lo es. La emoción siempre está diciendo, hice tantas cosas y nadie me premió, o haré tantas cosas y me premiarán. Si no, no lo hago, ya. Entonces ahí podemos detectar de que es emoción, no es pasión. La pasión no conoce el aburrimiento o el cansancio. La pasión desconoce lo que es aburrimiento o cansancio. La pasión no sabe lo que es sacrificio, no sabe qué es eso de sacrificio. No tiene que sacrificarse, o sea, la pasión no sabe qué es sacrificio, pero la emoción sí sabe lo que es sacrificio. Tengo que sacrificarme, tengo que levantarme, tengo que hacer esto, lo otro. ¿Ve? Es la emoción. Pero la pasión no distingue la comparación, o sea, no sabe qué es compararse con los demás. Esa es pasión. No está comparándose con los demás. Y sin embargo, desde jardín nos inculcan para compararnos con los demás. Él es tu ejemplo, así es que sigue a ese ejemplo, de tal manera que el ejemplo tuerce la vida del estudiante, lo moldea a su propia imagen. Desde entonces el alumno está en lucha entre lo que él es y el deseo de ser alguien que no es. Y sin embargo esa es nuestra educación. Los ministros se reúnen para implantar esa clase de educación. Los profesores y los directores o vuestras autoridades se prestan para enraizar más esta clase de contaminación. Pero no nos damos cuenta, hemos aceptado y así dormimos. Pero no en una mente despierta que está muy inquieta.
que pregunta, que indaga, un momento, que profundiza. Entonces, la pasión no sabe lo que es comparación, no sabe lo que es comparación. No se está comparando con nadie. Por eso vive en su propia dimensión, en su propia expresión y realización. La emoción siempre se está comparándose. Mira, yo te gané. Mira, yo soy mejor que tú. Mire, así como así de taquito se aleja de sí mismo. Se aleja de sí mismo. Mira, te gané, mira, me saqué 20 y tú 0-0, estoy alegre, estoy contento. Y hago todo lo posible para que no me superes. Y si me superas, estoy enojado, molesto. Y me esfuerzo nuevamente. Ve cómo mi motivación parte de competir o de ganar a ese alguien. Entonces me he alejado de mí mismo así de taquito. Y así envejezco y nunca hago algo por mí mismo, porque todo es motivación. Quiero ganarte y me motiva a ganarte. Voy a estudiar, para competir. Voy a estudiar, ¿sí? ¿Para qué? Para que me premien o me condecoren. Sí, voy a sacrificarme para que los demás hablen bonito, porque siempre lo han hecho. ¿Qué te pasa? Hoy no has sobresalido. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Tienes que sobresalir. Entonces me esfuerzo para sobresalir porque extraño los halagos de mis profesores, los halagos y el culto que me hacían los demás compañeros que se acercaban, ¿sí? Para que yo me sintiera importante. Entonces eso es la emoción. Siempre está comparándose con los demás. Así se pierde energía. La pasión no sabe qué es compararse. La pasión no sabe qué es superior ni inferior. Básicamente no hay eso de superior ni de inferior. La emoción sí tiene la idea de superioridad y de inferioridad. Algunas veces se siente superior, otras veces se siente inferior. Entonces pasa toda la vida haciendo el esfuerzo para no sentirse inferior. Eso es emoción. La pasión es algo original. La emoción es copia. La emoción es seguir a alguien. La pasión está en sí mismo. La emoción es tener un paradigma y ser moldeado por ese paradigma. Eso quiere decir que sigues a alguien y ese alguien te moldea, te dice quién debe ser. No que tienes que pensar, procesar la información, sino tienes que ser alguien. Y te dan reglas para ser ese alguien. Desde entonces estás moldeado a su propia imagen. Pero eso también condiciona lo que eres y el deseo de ser alguien que no es. Entonces, la pasión no distingue la comparación. La emoción distingue lo que es 20 y 0-0. La pasión no existe 0-0 ni 20. Básicamente terminó eso para la pasión. La pasión no sabe lo que es aburrimiento. Hay un cansancio natural, por cierto, que es, por ejemplo, descansar, por cierto, ¿no? Es el cansancio natural. Pero me refiero a esto de, tiene tanta energía y dice, no sé qué hacer, estoy aburrido, cansado. Hoy vamos a jugar ya. No es que esté o no haya nada que hacer, solo que está confundido, alejado de lo que realmente le apasionaba ya. Son ideas, la pasión está en él, solo que las ideas los han contaminado. Entonces uno en su silencio tiene que, un momento, ¿qué es lo que hago por obligación? Hago esto por obligación, hago para contentar a alguien. Estudio medicina porque papá se enfermó, pero eso no es pasión. Estudio medicina, ¿por qué? Porque no quiero que les falte nada a ellos, pero esa es emoción. Algo que no sea eso, por más que sea doloroso ya. Algo que pueda hacerlo yo, por mí mismo, nada que me motivara, nada que contaminara. Para eso tendrás que echar a un cajón todas las ideas, por decirlo así. Sea de papá, sea de mamá, sea de los hermanos, de los amigos, de todo lo que te han dicho, quién debe ser, todo, al tacho. Tal vez así te encuentres solo, y tal vez así descubras o estés en contacto con lo que realmente es esa energía que fluye y que te hace hacer cosas de manera natural, sin forzamiento. Entonces, la pasión es vivir, la emoción es sobrevivir.
La emoción está atado al tiempo psicológico, pasado, futuro. La pasión no sabe qué es pasado, no sabe qué es futuro psicológico. Lo que existe es el instante y lo que hace es lo que cuenta. Entonces, agregando un poquito más a esto de la emoción y la pasión, hay un dicho que dice una mente que se parece a la cáscara sin contenido. Sí. Es como el huevo que lo hemos vaciado el contenido y solo queda cáscara. ¿Y por qué queda como cáscara? Es porque a veces nos falta entendimiento nada más. Entonces, sin cáscara es una mente sin entendimiento. Algo así como, ¿ha crecido demasiado tu lengua? ¿O has entrenado para que tu lengua crezca? Pero tu cerebro está chiquito, o encogido, chiquito, vacío. Ahora, para que crezca ese cerebro, ahí tiene algunas sillas. Baje esas sillas. Ya. Acérquense un poquito más, ¿sí? Hasta aquí más o menos. Claro que no. Bueno, es un ejemplo nada más. No es que el niño haya nacido confundido. Lo hemos confundido. Ahora está confundido. No es que sea confundido, no. Es la idea lo que... Tantas ideas ha escuchado, tantas cosas ha visto, pero le falta entender lo que ha visto, le falta entender lo que ha escuchado. Y si no hay eso, entonces habrán ideas que le orientarán hacia algo que él en lo más profundo no quiere. Por eso hay que aclararlas. No hay que decir que elimine sus recuerdos o sus pensamientos o todo lo que ha visto, sino hay que llevarle hacia el entendimiento de lo que realmente es. Hijo, tienes que estudiar algo que a mí me gusta. Ya, papá, lo haré porque te quiero tanto. ¿Lo harías? Sí, bien. Entonces estudia. Pero en lo más profundo arde ese algo que le apasiona. Pero no lo hará, morirá, envejecerá, pero sin ese algo. Entonces ahora con este entendimiento, asiento, por lo menos clarificarás eso. No estamos enfermos, solo un poquito confundidos nada más. Entonces, la pasión no está atado al tiempo psicológico. Entonces, como no está atado al tiempo psicológico, la mente está suelta en su espontaneidad, en su naturalidad. Y con eso nos referíamos, la vida es algo viviente y no puedes ponerle un marco. ¿Por qué lo ponemos sin marco? La emoción, pues. Ya, lo relacionamos. Entonces, por eso esa mente es creativa. La emoción es repetitiva. Es repetitiva. Ahora pregunta para todos. ¿Cuál de estas dos está atado al tiempo psicológico? ¿Pasión o emoción? ¿Cuál de estas dos distingue el aburrimiento? ¿Pasión o emoción? ¿Cuál de estas dos sabe lo que es comparación? ¿Pasión o emoción? Pero hay una pregunta. ¿Cuál de estas dos sabe lo que es derrota y triunfo? Emoción. ¿Saben dónde está esto de triunfo y la derrota? Dentro de la emoción. La pasión no sabe lo que es derrota ni triunfo. ¿Sabían eso? Es una energía que arde y que no depende de nadie, ni de nada. Es una energía que está ahí. Ya está ahí, ya. Por algo. Y esos pocos son los que mueven el mundo. No la mayoría como se cree. La mayoría son reaccionarias nada más. Pero eso no quiere decir que estos que se apasionan por algo no tienen algo de confusión. Claro que sí, pero por lo menos escaparon de las influencias condicionantes. Ahora, la pasión no sabe qué es derrota, no sabe qué es fracaso. Básicamente, ¿por qué? Porque no se compara, no pierde tiempo en eso, no lo sabe, sencillamente vive. Y todo lo que hace cuenta.
lo procesa. No está diciendo por qué lo hice, sí, ya he sido derrotado, no puede ser. No, todo eso cuenta, porque es parte de un todo. Solo que lo va procesando, pero no se queda ahí. Sigue descubriendo más cosas y más y más y más. Va haciendo sus anotaciones, se va deteniendo, va procesando la información. Y como hay una mente elástica, descubre muchas cosas. Pero no podemos pedir eso a un niño que se le dice: ¿has pensado? Siéntete arrepentido de lo que has pensado, hijo. Siéntete arrepentido de lo que has pensado. Sácalo de tu mente, sácalo de tu mente. No puedo sacarlo por mi culpa. ¿Por qué pienso? No debería pensar. ¿Ve? Entonces no podemos pedir una mente, o sea, algo creativo en una mente que está en conflicto. Ese conflicto lo hemos impuesto. Así que no nació con ese conflicto, se lo hemos impuesto. Profesor, ¿y cómo así se impone todo eso? Anoten 2 palabras más: el qué pensar y el acto de pensar. ¿Qué es el qué pensar? Ya. El qué pensar son mandatos. El qué pensar son mandatos, órdenes. El qué pensar son mandatos, órdenes, imposición. Haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto, piensa así, lo que yo digo es, y punto. No preguntes, si preguntas, ya sabes, te voy a castigar. Así que no preguntes, cállate, sí, cállate. Papá, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? ¿Estás tú poniendo en juicio mi autoridad? Guarda silencio. Pero se podría hacer de esta manera. No, de esta manera se tiene que hacer. Ya, haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto, ¿por qué no lo hiciste? El qué pensar son mandatos, órdenes, imposición. Profesor, ¿no hay algo distinto a ese proceso del qué pensar? Porque todo es mandato, ¿no le parece? Llego a casa, todos son mandatos. Estoy en mi centro de estudio, todos son mandatos. Estoy en mi centro de trabajo, todos son mandatos. ¿Y dónde puedo ser yo? ¿No hay? Sí lo hay. Llamamos el acto de pensar. El acto de pensar es un proceso propio que se genera en cada ser humano. El acto de pensar es un proceso propio que se genera en cada ser humano. Y esta no es influenciable por nadie ni por nada. El acto de pensar no es influenciable. El que pensar es influenciable, el que pensar. Por ejemplo, en la Constitución, las leyes, lo hacemos por las leyes, el que pensar. El que pensar son mandatos, órdenes. Y lo hacemos por las leyes, por miedo, por temor. Por ejemplo, no hacemos tal cosa porque hay una ley, de esto, no golpear porque hay una ley. Pero no estamos siendo nosotros. No estamos decidiendo nosotros. Si no lo hacemos, no golpeamos o no hacemos esas cosas, ¿por qué? Porque hay una ley. Entonces está dentro del que pensar. Pero el acto de pensar es un proceso propio que se genera en cada ser humano. No es influenciable por nadie ni por nada. Básicamente es cuando muere todo. Constitución, leyes, autoridades, sean cuales sean estas, estás solo. Entonces empieza a trabajar tu mente, el acto de pensar. Entonces el acto de pensar puedes decidir por ti mismo. La emoción ya no está influenciando, pero consideras eso, pero no está influenciando en tu decisión. El acto de pensar. Es como si te encontraras en una isla, no hay nadie a quien consultar, entonces tú estás solo. Tienes esa capacidad. El humano se distingue de eso. Entonces, empieza a trabajar la mentecita. Un momento, tantas cosas me han dicho, pero entonces empieza lo que es y lo que no es. Ya. Eso es el acto de no influenciable por nadie. Y recién podemos hablar de nuestra decisión, es una decisión. Entonces, ¿de qué manera se le saca al niño de lo que realmente le apasiona? ¿Con el qué pensar o con el acto de pensar? ¿De qué manera se le saca al niño así de taquito de lo que realmente le apasiona? ¿Con el qué pensar o con el acto? ¿Con el qué pensar o el acto? ¿Con el acto de pensar? Con el qué pensar. Con el qué pensar.
El qué pensar son mandatos, órdenes, haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto, ¿sí? Nos dicen quién debemos ser. Con el qué pensar, pero con el acto de pensar no. El acto de pensar es un proceso propio que sucede en cada ser humano. Es como decir, deja de comer caramelo, vas a pagarlo caro. ¿Es el qué pensar o el acto de pensar? El qué pensar. Bueno, hijo, descubriremos qué sucede si comes caramelo, si comemos caramelo, y también qué sucede si no comemos caramelo diario. Bien, investiguemos entonces. ¿Ya lo sabemos? Sí. ¿Acto de pensar o qué pensar? Acto de pensar. El acto y el qué pensar. Si no ha entendido, tendrá que consultar a su compañero, porque esta parte es lo que me interesa, que hayas entendido. Porque si no, no habrá entendimiento acerca de lo que nos ocurre. Ya con esto puedes ver. Hay personas que ven, pero no se dan cuenta de lo que ven. Entonces, con todas estas cosas puedes ver lo que no se puede ver a nivel invisible. Un momento. Ya. Aquí está ocurriendo el que pensar. Aquí no hay acto de pensar. Ya. Entonces, con el que pensar se aleja uno de lo que realmente le apasiona. Ya. Y la emoción casi todos hacemos por emoción ya. Entender, comprender.